Buenas tardes, profesor. Yo soy Cintia Solangi Delgado Mazamba, soy de Administración de Empresa A y voy a exponer los casos de factorización. Entonces, ¿qué es la factorización? La factorización es una técnica que consiste en la descomposición de factores de una expresión algebraica, que puede ser de un número, una suma, una resta, una matriz, un polinomio, entre otros, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo de la factorización? Este objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales, que lleva como nombre factores. Entonces, vamos a conocer los 6 casos de factorización. Entonces, me dirán cuáles son los 6 casos de factorización. Son factor común, factor común por agrupación de términos, diferencia de cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más b más c y trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, el primer caso es factor común. ¿Qué dice el factor común? El factor común se determina hallando el máximo común divisor de los coeficientes numéricos y los factores literales elevado al menor exponente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este es un ejemplo de factor común. Entonces, ¿cómo sabemos si es un factor común? Porque los términos tienen que tener en común tanto como los números como las letras. Entonces, vamos primero, como primer paso, a hallar el MCD, como nos dice la teoría, el máximo común divisor de estos números. ¿Cuáles son? 6, 12 y 18. Entonces, 6, 12 y 18. Entonces, vemos que estos tres números son números pares. Entonces, sí podemos sacarle mitad. Mitad de 6 es 3, mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9. ¿Podemos seguir sacándole mitad? Al 9 no, al 6 sí y al 3 no. Entonces no podemos seguir porque nomás este es el que tiene mitad. Entonces no podemos. Como es el 6 es el que tiene, vamos a sacarle tercera porque estos tres números, si observamos bien, son múltiplos de 3. Entonces, tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. Ahora vamos a multiplicar estos dos números de acá para sacar el MCD. ¿Cuál es? 2 por 3. 2 por 3 es 6. Entonces el 6 es el máximo común divisor. Ahora que ya sacamos el máximo común divisor, vamos a ver las letras. Sí, son comunes. Entonces vemos que aquí hay X, acá también tenemos X y acá también tenemos X. Por lo tanto, X sí es factor común. Vemos que hay otra letra que es Y. Entonces aquí hay Y, acá también, pero acá no hay. Entonces no la ubicamos. Entonces vamos a resolver. ¿Y cómo vamos a resolver? Abriendo un paréntesis y dividiendo. ¿Cómo? Un número que multiplicado 6 me dé 6, que es 1. ¿Por qué? Porque 6 por 1 es 6. Entonces, como vemos que tenemos aquí X y acá también, no lo vamos a ubicar. Pero vemos que acá tenemos Y y acá no tenemos Y, entonces sí la vamos a ubicar. Bajamos el signo y seguimos. Un número que multiplicado 6 me dé 12. Entonces sería 2. ¿Por qué? Porque 2 por 6 o 6 por 2 es 2. Entonces vemos que aquí tenemos X, acá también tenemos X, entonces no la ubicamos, pero acá tenemos Y y acá también tenemos Y, pero, a ver, acá no tenemos Y, pero este es Y al cuadrado, por lo tanto, bajamos Y al cuadrado, ¿por qué no hay Y al cuadrado acá? Bajamos el signo, ahora seguimos. Un número que multiplicado 6 me da 18, que viene siendo 3. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es 18. Acá tenemos X, acá también tenemos X, pero tenemos X al cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos X
porque no tenemos más letras. Entonces bajamos X y le vamos a restar. Entonces este número ya no sería 2, sería 3. Vamos con el segundo paso, que es factor común por agrupación de términos. A este factor se lo conoce porque los términos del polinomio se pueden reunirse en grupos de términos con factor común diferente en cada grupo. Por ejemplo, como podemos observar, este es el ejemplo de factor común por agrupación de términos. Como primer paso, hay que agrupar los términos que tienen un factor común. Vemos que cada término tiene números y letras. Entonces, vemos que hay una serie de A y una serie de B. Entonces, ¿cuáles serían los comunes aquí? La A y la B. Entonces, vamos a agruparlo, las A en un grupo y las B en otro grupo. Entonces, quedaría así. ¿Y qué hicimos? Agrupamos las A con las A y las B con las B. Entonces, como segundo paso es sacar el factor común de cada grupo. Entonces, ¿qué sería el factor común de estos dos grupos? De este grupo vemos que hay aquí, aquí y acá. Entonces, el factor común de este grupo es A. Entonces, vemos que acá en el otro grupo hay B, B y B. Entonces, este sería el factor común de este grupo. Entonces, vamos a dividir. ¿Cómo vamos a dividir? Como aquí hay A y acá hay A, ese A no lo ubicamos. Entonces, como acá no hay 2 ni tampoco X, bajamos 2X. Bajamos el signo menos. En el siguiente vemos que hay A y Y. Entonces, como acá hay A y acá también no bajamos, entonces bajamos Y porque acá no hay Y. Queda Y. Bajamos el siguiente signo y vemos que aquí hay 5 y acá no hay, por lo tanto lo bajamos. Pero como acá hay A y acá también, ese no lo bajamos. Entonces, este sería, así quedaría ya sacado el factor común. Hacemos con B y quedarían así los dos grupos. Como tercer paso, vamos a sacar las expresiones. Ya, como podemos observar, los dos grupos tienen las expresiones que están encerradas, son iguales, como podemos ver. Como vemos que los dos grupos tienen los mismos grupos son iguales, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar este de aquí. Vamos a ubicar 2x menos y más 5. Entonces, para sacarle la respuesta a esto, vemos que los dos grupos son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Como acá hay 2x, acá también, nos ubicamos 1. Y acá si nos bajamos, menos porque menos. Entonces, y también aquí y acá también. Entonces, mejor vamos a hacerlo. Ya, como vemos, ya sacamos factor común. Entonces, vemos que en los dos grupos son iguales las expresiones que están en paréntesis. Vamos a hacerlo, agruparlos en un solo término, en un solo grupo porque son iguales. Entonces, quedaría 2x menos y más 5 como primer grupo. ¿Y cuál sería el otro grupo? Serían los factores comunes. Y quedaría A más B, porque los dos factores son positivos. Entonces, así quedaría la respuesta de este. El tercer paso es diferencias de cuadrados. Se le llama diferencia de cuadrados porque está conformado por dos términos a los que se le puede sacar raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, entonces este es el ejemplo del tercer caso, que es diferencia de cuadrados. Entonces, como decía, que hay que sacarle la raíz cuadrada a los siguientes términos. Entonces ya los tengo así. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, como este 2 va aquí, esto se elimina y nomás quedaría x. Entonces quedaría 4x. Así mismo acá, 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, pero como este 2 es de cuadrado va acá, se elimina y queda 5y. Entonces que este ejemplo quedaría 4x más 5y. Entonces, esta es la respuesta de este ejemplo. Cuarto caso, trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio de cuadrado perfecto
resulta la multiplicación de un binomio por sí mismo o elevado al cuadrado. Ya, en este ejemplo de trinomio cuadrado perfecto hay que sacarle la raíz a este número, a este término de aquí con el de acá. Entonces quedaría raíz cuadrada de x al cuadrado y raíz cuadrada de 9. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? X, y la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Y por qué solamente le sacamos la raíz cuadrada a esto, al primero y al último término? Para que a la hora de multiplicar estos dos raíces no tiene que dar el mismo resultado que este. Entonces, ahora por x por 3. Entonces 2 por 3, 6, y con x no tiene con qué multiplicar, lo ponemos acá. Entonces quedaría 6x. Entonces la respuesta ya quedaría x al cuadrado más 6x más 9, que es igual a x más 3 al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque si multiplicamos dos veces esto, este aquí, nos va a quedar el mismo resultado de acá. Como quinto caso tenemos el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este tipo de trinomio tiene la siguiente característica. Este es el ejemplo de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, para resolver un ejercicio de esa forma hay que tener ordenado la forma, que era x al cuadrado más bx, que pues este sería como quien dice bx más c, que es el numerito solito. Entonces, para comenzar hay que abrir dos paréntesis, porque esto hay que hacerlo en dos términos, en dos grupos, pues se podría decir así. Ahora, hay que sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, entonces ponemos x aquí y x acá. Ponemos en el primero el signo más. Entonces, como ubicamos el signo más de la primera de aquí, ahora vamos a multiplicar este signo de aquí con el de acá, que sería más por más es más, y ese ahí lo vamos a multiplicar acá. Ahora, hay que buscar un número que multiplicado me dé 6 y sumado me dé 5. Entonces, en ese caso sería 3 y 2. Siempre se pone primero el número mayor y después el número menor. ¿Por qué? Porque si 6 por 2 es 6, y como está una suma, 3 más 2 es 5. ¿Sí? Entonces, ese es todo lo que vamos a hacer para poder encontrar ese trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Y el sexto caso es el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Este tipo de trinomio se diferencia al anterior debido a que el término del cuadrado x al cuadrado se encuentra precedido por un coeficiente diferente de 1 que debe ser positivo. Por ejemplo, este es el ejemplo del trinomio de la forma ax al cuadrado. En este vamos a resolver de la siguiente forma, pero antes hay que darnos cuenta si esto es un trinomio de esa forma. ¿Por qué no damos cuenta? Porque la estructura está ax al cuadrado más bx más c, que este podría decir el 5x al cuadrado más 7x más c. Entonces, por lo tanto, cuando veamos un trinomio hecho así, pero de forma numérica, así, entonces sí es un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a coger este numerito de aquí
del primero. Y este aquí lo vamos a pasar a multiplicar y a dividirlo para 5. Entonces vamos a comenzar. Multiplicamos este con este, luego este con el de acá y luego este con el último. Entonces vamos a poner igual. Entonces multiplicamos 5 por 5 da 25, pero tenemos x al cuadrado. Entonces podemos poner 5x elevado al cuadrado, que da lo mismo. 5 por 5 al cuadrado es 25. Entonces bajamos el signo y multiplicamos el otro. 5 por 7 es. Entonces, para multiplicar eso, vamos a multiplicarlo 7 por 5x. ¿Y cómo? Vamos al 7 y ponemos entre paréntesis el 5x. Vamos el más, multiplicamos los signos, más por más es más. Y aquí 5 por 2 es 10, es decir, lo multiplicamos. Y todo esto es dividido para 5. Seguimos. Entonces, ahora que multiplicamos, ya ahora que tenemos así, ya multiplicamos, vamos a hacer el mismo procedimiento que el ejemplo anterior del otro trinomio. Entonces, vamos a abrir dos paréntesis. ¿Y qué hacemos? 5x, ponemos 5x, acá también tenemos 5x. Entonces, este más lo bajamos y lo aquí multiplicamos. Más por más es más. Ya, entonces, seguimos. Ahora, hacemos lo mismo que el anterior. Un número que multiplicado me dé 10 y sumado me dé 5. Entonces sería aquí el 5 y acá el 2. Siempre se ubica el número mayor y luego el menor. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 5 por 2 es 10. Y si sumamos, porque aquí hay una suma, porque los signos son iguales, 5 más 2 es 7. Entonces si hubiera signo diferente, se restara. Entonces queda 5 por 2, 10 y 5 más 2, 7. Y ese es todo el procedimiento. Entonces, esto es todo el procedimiento que hemos resuelto de la exposición con la explicación dada de todos los casos. Entonces, espero le haya gustado y hayan disculpado cualquier cosa. Muchas gracias.